Buenos días, hermanos. Este es un primer video que hacemos desde casa, dadas las condiciones de nuestra situación en el país, y no solo en el país, pero en el mundo entero. Además, también en vísperas de la Semana Santa que vamos a celebrar este tiempo tan especial, donde todo el mundo recordará al Señor Jesús y a su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pero volvamos rápidamente a un tema. Después de saludar a todas nuestras familias, nuestra iglesia, la iglesia del Carmen, la iglesia de Guadalupe. Quiero recordarles una pregunta que desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, siempre se ha hecho. Y la pregunta, cuando pasa una crisis ya sea personal, ya sea familiar o incluso mundial, como en este caso la que estamos pasando, es ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Dios permite tantas situaciones en el mundo de las que no podemos tomar control? Y en la Biblia también se han hecho muchas veces esa pregunta. ¿Dónde está Dios en el caos? ¿Dónde está Dios en la enfermedad? ¿Dónde está Dios en el problema? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en la muerte? ¿Por qué Dios permite algunas cosas que nos afligen? ¿Por qué Dios está permitiendo algunas situaciones complicadas en la vida? Todas estas preguntas que nos hacemos nosotros es por la necesidad de tener alguna respuesta que satisfaga nuestro propio egocentrismo personal, pero olvidamos un principio, el principio de la palabra. Quiero recordarles algunas cosas que en la Biblia se encuentran. Y esta pregunta de ¿por qué pasa esto? No tiene otra explicación más que es simple, es sencilla y está en la palabra. Es un principio. Quiero volver a la palabra, por favor. Quiero que ustedes y yo recorramos por un momento a través de las Escrituras en aquel viejo y primer libro de la Biblia cuando hablamos de la creación, que es precisamente una de las más maravillosas cosas que Dios hizo desde el principio. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el verso 2 tenemos un encuentro algo fatal. El verso 2 da una idea, un mensaje de caos, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto tiene una implicación de alguna situación que provocó este caos, porque entendemos por la Escritura que Dios es perfecto y Dios es todo orden. De modo que no pudo haber hecho inicialmente una creación que tuviera un caos, donde pues entendemos que a la caída de Satán por causa de la desobediencia, en la irritación fatal, porque cuando alguien no es satisfecho egocéntricamente, no tiene otra cosa más que una irritación fatal en su alma, en su vida y en su espíritu, y la reacción que se tiene es destruir todo lo que puede ser progresivo, bueno, santo, justo. Y eso fue lo que creemos que pasó. Satán descendió y quiso destruir lo que el Padre Celestial había creado en la primera creación, y solo lo desordenó. Y este es el principio de una nueva restauración. El verso 3 comienza diciendo que Dios organizó toda esa creación, teniendo a partir de ese momento el más excelente relato que por encima de toda imaginación, incluso de poetas y escritores, Dios adornó su creación. Y ahora veremos visiblemente algo ordenado, algo perfecto, funcionando como todo un mecanismo fino, dando tiempo y forma a todas las cosas que el mismo soberano hizo. El día primero, por ejemplo, Dios hizo la luz. El día segundo separó la luz de las tinieblas. Todo el planeta girando como un reloj preciso. Y así sucesivamente, Dios comenzó a separar los océanos, los ríos. En el quinto día la vegetación, hizo las estrellas, los planetas, las aves,
todo ser marino. Y el sexto día, Dios hizo al hombre y también a la mujer. Y esta es la primera vida en el planeta Tierra. La primera vida de la familia. El modelo perfecto de Dios. Adán y Eva vivieron un tiempo espectacular recién creada la vida en el planeta, como raza humana, donde Dios les proporcionó el criterio, la voluntad propia, para que ellos hicieran sus decisiones, pero para servir a su Dios. Así, teniendo este concepto, Dios les entregó toda la voluntad a ellos, les dio la capacidad para que ellos mismos decidieran sobre lo que iban a hacer, basado en las instrucciones que Dios había dado en su palabra, como los que iban a administrar toda la belleza exuberante que Dios hizo desde el principio. Solo imaginemos las grandes montañas, los valles, los ríos, los pájaros volando sobre el cielo azul, disfrutando toda la vida. Eso fue maravilloso. Tan solo mirar eso era recrear la vista humana, era satisfacer el por qué nosotros estamos aquí, por qué Dios nos había hecho. Una de las primeras cosas que Dios encargó al hombre para que disfrutaran este elemento tan importante como era la creación, fue obedecer a Dios en todo y por todo. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que no hubo otra indicación más que la obediencia al Dios de la vida, al Dios de la creación, al Dios que sostiene. La obediencia es uno de los primeros mandamientos que Dios colocó al hombre antes que darle sabiduría, antes que darle entendimiento, antes que darle poder, antes que darle riqueza y prosperidad, antes que darle todas las cosas, incluso una familia. Dios le dijo al hombre tan solo que por su palabra tenía que obedecer. Pero luego después el hombre tuvo una situación increíble. A partir del verso 3 en adelante del Génesis comienza una espectacular caída del hombre. Una situación increíble. Después de haber experimentado la belleza de la creación, de las montañas, de todo lo maravilloso de esta creación, el hombre cayó en una seria desobediencia delante de Dios, provocando con esta una reacción en cadena de la ruina y maldición y toda clase de mal por causa de haber abandonado los pronunciamientos primero de su Señor, de nuestro Dios, como el Creador. Así que el hombre, él mismo fue el responsable de destruir su propio futuro bendecido que Dios le había dicho que iba a tener. En el capítulo 3 de Génesis, verso 10, cuando Dios vino a visitar al hombre al Edén y lo llamó por su nombre para tener una charla como solía hacerlo cada día, el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El verso 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Entonces Jehová Dios dijo a su mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y ahí se desenlaza una serie, consecuentemente, de cosas donde yo me quiero justificar, donde el hombre se autojustifica, que el mal vino solo porque quiso, nació de alguna parte. En realidad, el hombre, por su voluntad, quiso fallar. De hecho, a partir del capítulo 3 y verso 15, Dios narra una serie de cosas consecuentes por causa de la desobediencia. ¿Habrá enemistad entre la mujer y la simiente de la serpiente? ¿Se multiplicarán los dolores en gran manera? ¿El hombre
producirá su comida con el sudor de su frente, y a la serpiente se arrastrará sobre el resto de sus días sobre su pecho, y polvo comerá. Estas son algunas de las cosas tan solo que modificaron la perfección del hombre. Todas estas cosas fueron la ruina del hombre. Fue modificado literalmente el futuro del hombre por causa de una sencilla palabra: obediencia. La razón de nuestros sufrimientos y de nuestras crisis tienen una base sólida, una base que encontramos en las Escrituras como una cláusula única de vida, como una indicación del Señor para la iglesia, para sus hijos, para su creación. Como dije al principio, desde el Génesis 1, Dios nunca otorgó poder, prosperidad, ninguna de esas cosas otorgó, más que dio una simple indicación: que obedecieran todos sus mandamientos y llevaran a cabo la orden de sus palabras. Dios, a partir de este entonces, habló acerca de la obediencia como un elemento único de reconocimiento a Dios. La obediencia tiene que ver con el reconocimiento a Dios, la pleitesía, la adoración, ese sometimiento a la voluntad del Creador como ese algo que nos liga a Él y que dependemos de Él, como Juan capítulo 15 dice, que nosotros no podemos tener vida si estamos desunidos o cortados de ese tronco que es el Señor. La columna vertebral de toda maldición, la columna vertebral de todo mal que rodea al hombre y a la mujer, es simplemente la desobediencia. Hermanos queridos, esa palabrita que a todos nos suena muy conocida, pero también definitivamente muy olvidada, en la que todos nos hemos metido en problemas, llamada obediencia. Es esa palabra la que provocó todos los males de la tierra. Por eso, refiriéndome a la primera pregunta cuando hablamos de ¿por qué Dios permite esto? Yo muchas veces le pregunté al Señor sobre algunas cosas que pasaron en nuestras vidas. ¿Por qué, Señor? Sin embargo, la obediencia al Dios tiene una promesa ilimitada de bendición para nosotros. Dios advirtió que la desobediencia tenía consecuencias fatales para el hombre y para la mujer. Y la razón por la que Dios advirtió sobre la desobediencia era para cuando Él viniera e hiciera un justo juicio, no se mirara como ilegítimo su proceder. Así que los procedimientos de Dios sobre nuestra calidad de vida dependen de nosotros, y nuestra ruina tiene que ver con las acciones nuestras. Así que Dios no es injusto, sino justo, y la justicia quiere decir que lo que nos ocurra o no tiene como una base y como un perfil lo que nosotros tuvimos como obediencia o desobediencia en la vida. La obediencia, pues, entonces es el elemento vital para que la bendición de Dios esté en nosotros. Deuteronomios capítulo 28 y verso 15 dice: pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y dice el Señor: maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, las crías de las vacas, los rebaños y tus ovejas, maldito será tu entrar y tu salir. Jehová enviará contra ti maldición y quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Estos versículos suenan muy duros. Sin embargo, la rudeza de estos versículos
no hubiesen existido si no hubiese desobediencia. Estos versículos muestran el resultado de desobedecer. Y la razón por la que están planteados ahí es para que nosotros, al mirar semejante ruina, nunca intentemos en llegar a estos lugares. Y eso se puede evitar obedeciendo al Señor en todo y por todo. Y permítame leerles aún más desde el verso 21. Dice, Jehová traerá mortandad hasta que te consuma. Esto es triste. Sobre la tierra, la cual tú vas a poseer. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Esto parece ser un caos para nosotros, y como si Dios fuera una persona enemiga de la creación. Pero no quiero que olviden la otra parte, porque a menudo cuando alguien nos azota, pensamos en lo malvado que es, pero nunca hacemos referencia al por qué hoy me pasa esto. Normalmente yo quiero saber y quiero salir de un problema, pero no quiero revisar cuál es la vida anterior mía. A partir de esos versículos, Dios habla sobre una serie de cosas de que ocurrirán. Ustedes pueden leer todo el capítulo 28, que vendrán sobre nosotros y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Por esa razón, hermanos amados, hoy estamos hablando acerca de regresar a Dios. La pregunta aquí es, ¿qué debemos hacer ante las crisis que normalmente hemos tenido durante todo el tiempo? Que este mensaje no sea como un mensaje acusador sobre lo que ya tenemos, sino al contrario, quiero alentarles a regresar la vista al cielo y mirar a Dios como el único y soberano que está esperando que su pueblo, sus hijos, lo que Él creó, vuelva a Él. ¿Qué debemos hacer? Es muy sencillo. Regresa a Dios. Trae a Dios a tu casa. Trae a Dios a la escuela. Trae a Dios a tus hijos. Trae a Dios a tu trabajo. Invita a Dios a tu vida privada. Reconócelo en todos tus caminos. Y dice la Escritura, y te irá bien. Oh, qué linda promesa. Es tan simple. Encierra esas palabras tan chiquitas, toda una bendición. ¿Qué debemos hacer? Hace mucho tiempo, recuerdo cuando éramos jóvenes, aún los libros en la secundaria, en la preparatoria y en las universidades mencionaban a Dios como el creador. Una historia bíblica se mencionaba siempre en los libros. Hoy Dios ha salido de la casa, Dios ha salido de los gobiernos, Dios ha salido de las familias, Dios ha salido de los hijos, Dios ha salido del corazón, Dios ha salido de los países. Y no es que Él haya querido, nosotros lo hemos echado fuera. Nosotros con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestra falta de oración, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de guardar sus mandamientos, lo hemos echado fuera. Por eso la invitación urgente de mirar al cielo, de donde vendrá nuestro socorro y donde tenemos más de 360 promesas. No temáis, no temáis, no temáis, no temáis. Tenemos entonces esas promesas como una fuente de riqueza y divina providencia de Dios, que al regresar a Él, dice que Él guardará nuestra vida, nuestra entrada, nuestra salida, y hallaremos pastos, seremos pastoreados como una rica bendición de Dios. Y Él ha prometido bendecirnos en todo. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta palabra resulta ser una de las palabras más contundentes. Fiarnos de Jehová, confiar en Él, regresar en Él, significa no apoyarnos en lo que yo sé, siento o entiendo. Regresemos a la palabra. Regresemos a la palabra. Y el verso 6, más contundente es, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿No creen que esta es una de las más altas promesas del Señor? Cuando nosotros regresamos a Él, Él está dispuesto a extender su mano y sacarnos de las crisis. No olviden que Israel fue llevado a Egipto por 400 años y en todas estas 400 años, por generaciones y muchas generaciones, vivieron atados a un yugo egipcio donde los obligaron a trabajar sin sueldo, sin vacaciones, sin derechos, sin vida, sin nada. Sus familias no eran más que esclavos de sus amos. Pero un buen día se acordaron cuando fueron fastidiados y se miraron en el cieno, se miraron en el pozo cenagoso, alzaron su vista al cielo y oraron a Dios. Se recordaron que ellos eran hijos de un hombre llamado Abraham, cuyo hombre había obtenido una promesa de Dios, que Dios le había dicho que de sus lomos saldrían reyes y sacerdotes y naciones enteras y que serían benditos en el caminar con Dios. Recordaron que regresando a su padre Abraham, que honrando a su padre, recordaron que honrando al Dios viviente, ellos podrían tener la bendición. Y cuando juntos clamaron en aquel trabajo rudo, casi bestial, levantaron su vista al cielo y oraron a Dios y le dijeron, acuérdate que nosotros somos hijos de la promesa. Y entonces Dios envió su mano, trajo a Moisés, los sacó portentosa y milagrosamente de Egipto. Los sacó de la crisis, del muladar, de la tristeza, de la muerte sin dignidad, de hombres sin nombre, para llevarlos al desierto, donde les daría identidad, dignidad, riqueza y bendición, que hasta el día de hoy ellos son una bendición para la tierra, Israel. Eso es lo que dice el Señor. No te fíes en tu propia prudencia, en tus capacidades. Regresa a Dios. Y entonces dice la Escritura, y Él enderezará tus veredas. Y un último verso. Deuteronomios capítulo 10 y verso 12. Dice así, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que guardes a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y cuando habla de prosperidad, habla de un bien físico, de un bien moral, de un bien espiritual, de un bien en nuestro ambiente, de un bien en sanidad. Regresando al Señor, Él cuidará a los suyos y no los dejará nos tendrá en sus manos. Dice la Escritura que Él es nuestro pastor. Y este gran pastor nos pastoreará por pastos verdes y muy delicados. Nos llevará a aguas de remanso, a quietas aguas. No habrá turbulencia. Y si alrededor lo hubiera, los que en el Señor confiamos, habrá paz y bendición. Esa es la promesa del Señor. Queridos hermanos, a la distancia y en este tiempo de crisis donde el mundo está convulsionado por todo lo que ocurre, provocado o no, cuando el mundo huele muerte, cuando las iglesias incluso no se reúnen, porque ahora mismo no es permitido. Cuánto valoramos el saludar, cuánto valoramos el estar juntos.
el tener una comunión y relación como la primera iglesia primitiva. Sin embargo, allí donde estamos, allí donde estás, tienes que volver al Señor, porque escrito está, dice que todas estas cosas como principios de dolores prevalecerán antes que Él venga de nuevo. Y para cuando Él venga de nuevo, que nos haya haciendo lo justo, lo verdadero, lo bueno, lo honesto, lo santo. Y entonces el Señor nos tomará, y la promesa, ellos estarán conmigo donde yo esté, se cumplirá también en nosotros. Pero tenemos que regresar al Señor. Trae a Dios a casa. Trae a Dios a tu familia. Trae a Dios a tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Ven al Señor. Abandona tu egocentrismo. Abandona tu pecado. Sé humilde. Humíllate delante del Señor. Y dice la palabra, dentro de las bendiciones que ustedes leerán en capítulo 28, y ninguna plaga tocará tu morada. Todo se esfumará y tú saldrás librado. Ven al Señor, ven a Jesús. Acuérdate de tu Creador hoy que tenemos tiempo, y obedece al Señor y ámale con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo último que debemos preguntar es, ¿por qué pasan estas cosas, Señor? Ya sabes hoy que es por la desobediencia, por el pecado, pero su iglesia, sus hijos, y cuantos más vengan a Él, podrán ser librados de semejante turbulencia y crisis. Que el Señor les bendiga. Adelante. Los animo a orar, a leer la Escritura, a ser piadosos y a levantarse cada día con ánimo pronto, en el nombre del Señor, que la mano de Jehová estará con ustedes y se levantará en favor de ustedes. Padre nuestro, oro por la iglesia, oro por los hermanos que sufren, oro por los hermanos que tienen temor, para que sean levantados, para que los que están padeciendo alguna enfermedad, como en nuestra iglesia, en la iglesia del Carmen, sean levantados y animados en el nombre de Jesús, para que parados sobre tu peña, la roca que eres tú, tengamos éxito y tengamos victoria. Bendice a tu iglesia, Señor. Resplandece sobre nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, y nosotros te esperamos hasta que tú vengas con fidelidad, con amor y con temor, sabiendo que nuestra salvación es grande, la misma que tú vertiste con tu sangre en el Calvario, y que esta semana recordaremos que tu sacrificio fue en la máxima expresión de amor sobre nosotros. Que no te olvidemos y que nuestro corazón no se aparte jamás de ti. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a todos de parte de mi esposa Vicky, de mi familia. Cuídense y les veremos el próximo domingo a través de estos medios. Que el Señor les bendiga. Amén.